Estimado alumno, te saluda el profesor Seclén. Hoy día vamos a ver el tema de el método de integración por partes. ¿Ya? Como ves acá, este método tienes que aplicarlo cuando hay una multiplicación de funciones y hay ciertas reglas que debes aplicar. La fórmula del método de integración por partes es la que estás viendo acá, la que te estoy señalando con el puntero del mouse. No, a un término le vas a llamar U y al otro término le vas a llamar dB, ¿no? De tal manera que el desarrollo va a ser U por B menos integral de B diferencial de U. No vamos a demostrar de dónde sale esta fórmula, pero si tú quieres eh, ver cuál es la demostración, ya les he dado el libro guía que es tópico de cálculo volumen 2 de Máximo Mitad, donde ahí vas a ver la demostración, ¿no? Pero como este curso es para ingeniería, lo que nosotros queremos simplemente es aplicar la fórmula ya establecida. ¿Qué más? Entonces acá dice el método. El integrando debe ser un producto de dos factores, entonces debe haber una multiplicación. Uno de los factores será U y el otro será dB. Se calcula du derivando U y se calcula B integrando dB, si aplica la fórmula. Entonces lo que debes hacer primero es ver que haya dos factores en esa integral. A uno le vas a llamar U, que lo vas a derivar, y al otro lo vas a llamar dB, que lo vas a integrar. Y al final vas a aplicar la fórmula. No, hay que elegir adecuadamente un U y un dB. Si en este caso, cuando tú haces esa elección de estos dos factores, la integral te sale una integral cíclica. Cíclica, ¿qué quiere decir? Que conforme tú vas integrando, la integral nunca va a terminar. Quiere decir que has hecho mal tu elección de términos. Entonces, para eso lo que debes hacer es cambiar, ¿no? Si no se puede integrar, le cambias simplemente de posición. A un término le das diferencial de B, al otro le das U. Y comienzas a hacer el mismo procedimiento. Entonces, para esta clase, vamos a eh, explicar algunos ejemplos, ¿no? Para que después, si es que estás llevando mi curso, me envíes un ejemplo explicado, ¿ya? Entonces, escucha acá. Por ejemplo, acá yo tengo esta integral. Me dicen integrar x y a la x diferencial de x. Entonces, ¿qué dice el método? El método dice que tú debes elegir un u y un diferencial de b. Entonces, a u le vamos a llamar x, lo que estás viendo acá, le vamos a llamar x a u, y el diferencial de b es lo que ha quedado. ¿Qué ha quedado? X de x, ¿no? Al otro término le llamamos x de x. Entonces, si nosotros integramos al primer término lo derivamos. Entonces, si a u vale x, derivada de u, ¿cuánto sería? Derivada de x, ¿cuánto es? 1. Al diferencial de b lo integramos en ambos lados. Al integrarlo, integral de un diferencial me da la variable, en este caso sería b. Integral de e a la x, si tú revisas tus fórmulas, es e a la x. Ya, es e a la x. Entonces, miren lo que se ha hecho. Mira lo que se ha hecho, observa, ve. La integral acá es un producto. A un término le has dado, en este caso a x le has dado u, y al término que ha quedado, que es e a la x, le has dado diferencial de b. Al primer término u lo has derivado, diferencial de u, diferencial de x, ¿cuánto es? 1. Al segundo término lo has integrado, porque tú no quieres db, tú quieres b. Entonces lo integras para eliminar ese diferencial y te queda b. Pero al integrar acá e a la x, te va a quedar integral de e a la x. Revisa tu tabla y es e a la x. Ahora, una vez que ya tienes
Desarrollado esta parte, vas a aplicar la fórmula. La fórmula que dice, la fórmula dice lo siguiente. Entonces nos vamos acá para que vean la fórmula. La fórmula dice lo siguiente. ¿Qué dice la fórmula? La siguiente dice U por B menos integral de B por diferencial de U. Acá también, si lees acá, hay una regla mnemotécnica. Si no te acuerdas la fórmula, acá dice, un día vi una vaca, un día, la U de un día, vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Un día vi una vaca menos flaca vestida de uniforme. Bueno, esta es una regla que utilizan algunos autores para acordarse de la fórmula, como tú puedes ver. Ya, entonces, si tú aplicas la fórmula dice U, o sea, sería X, porque esa X vale U, diferencial de B. ¿Quién es diferencial de B? E a la X, sería X por E a la X, menos integral. ¿Integral de quién? De diferencial de B. ¿Quién es diferencial de B? E a la X, por diferencial de U, ¿no? ¿Quién es diferencial de U? Acá es 1 por diferencial de X, le agregas el diferencial de X, ¿no? Listo, entonces me va a quedar acá, en esta parte, X por E a la X, eso no lo vas a integrar, menos esta integral de E a la X, 1 por D a la X, me da E a la X, D a la X. Integral de esta parte, ¿qué es? Lo mismo, ¿no? Sería X por E a la X menos E a la X, y al final, como es una integral indefinida, se le agrega una constante. Entonces acá puedes factorizar tu E a la X que multiplica a X menos 1 más la constante, sabiendo que la constante pertenece a los números reales. Nota, es importante escoger el X y el diferencial de cuando tú derivas X, diferencial de X es igual a diferencial de U, ya que de otro modo estamos reduciendo el grado del monomio de 1 a 0. Si por el contrario escogemos a X diferencial de B, cuando integramos estamos aumentando. Entonces aquí te das cuenta que cuando tú escoges un U y un diferencial de B, tienes que escogerlo bien, ¿no? La idea es que disminuya el grado de la variable, ¿no? Entonces cuando tú integras acá, ve, si tú integras, aquí va a aparecer B por diferencial de X, ¿no? Entonces acá va a quedar un término al cuadrado. Entonces este integral se va a hacer un poco más grande. Entonces la idea es que el integral se reduzca, ¿ya? Vamos a seguir viendo ejemplos. Otro ejemplo. Acá, por ejemplo, tenemos, me piden calcular la integral de X coseno de X diferencial de X. Entonces, ¿qué hago yo? Escojo mi U. A U le voy a poner X y al diferencial de B le voy a poner coseno de X. Al primero que dice el método que se deriva, diferencial de U, acá diferencial de X, ¿cuánto es? 1. Acá lo integro en ambos lados. Al integrar un diferencial de B ya sabemos que te queda la variable. Al integrar el coseno te queda la función seno. Entonces esto lo puedes ver, observar en tu tabla básica de integrales que hemos visto en la primera clase. Ahora aplico mi fórmula. Mi fórmula dice U, que vale X, por diferencial de B, perdón, U por B, U es X y B es seno de X. Entonces sería U por seno de X menos integral de diferencial de B, que vale coseno por diferencial de
Vamos a ver la fórmula acá. Acá es diferencial de b. Ya había visto un error en ese ejemplo. Pero para eso vamos a verificar la fórmula. No, ahí está la fórmula, es b, u por b menos b diferencial de u. ¿Ya? U por b menos b diferencial de u. Bueno, el internet está un poco malo, no tengo, no tengo la pizarra para poder explicar. Pero para la próxima sesión se va a poder rayar este, ¿no? Entonces, di acá, de nuevo, la fórmula dice u por b, u vale x, b vale seno de x, menos b seno de x por diferencial de u. ¿Quién es diferencial de u? 1, ¿no? 1 por diferencial de x. Este factor de x se debe de agregar siempre. ¿Ya? Entonces, acá yo no voy a integrar, ¿no? Porque ya está integrado. Integral del seno de x es menos coseno. Este menos, con este menos se hace más. Y al final se debe poner una constante, porque es una integral indefinida. ¿Ya? Vamos al problema 3. Problema 3 me dice integral del logaritmo natural de x. Entonces, logaritmo natural de x. Igualmente, a u le vamos a llamar logaritmo natural de x. Al diferencial de b le vamos a llamar, acá no hay otro factor, pero se sobreentiende que hay uno, ¿no? Le vamos a llamar 1. ¿Ya? Entonces, aquí al u le derivada de un logaritmo es 1 sobre x. Derivada de 1, ¿no? Perdón, derivada de 1, no. Acá diferencial de b vale 1, integral de 1 me da como resultado x. Listo. Una vez que tengo esto, aplico la fórmula. La fórmula dice u por b. U vale logaritmo de x y b vale x. Sería x logaritmo de x. No vayas a multiplicar x por x, x cuadrado. Logaritmo de x cuadrado. Entonces acá se ha hecho un reordenamiento de términos. Es logaritmo de x por x, ¿no? Pero se ha puesto x logaritmo de x. Como es un producto, el orden del producto no altera el factor, ¿no? O el orden de los factores no altera el producto. Listo. U por b menos integral de b. ¿Quién es b? X. Por diferencial de u. ¿Quién es diferencial de u? 1 sobre x y se debe agregar de x. Entonces me va a quedar acá x logaritmo de x menos, acá se simplifica, me va a quedar integral de dx. Integral de dx simplemente es x más la constante. Entonces me va a quedar x logaritmo de x menos x más la constante. Si usted desea, puede factorizar el x, me va a quedar x y multiplica el logaritmo de x menos 1 más la constante. Problema 4. En problema 4 me dicen x cuadrado logaritmo natural de x diferencial de x. Entonces, a u le vamos a llamar logaritmo natural de x. ¿Qué hacemos? Derivamos de un logaritmo es 1 sobre x. Al término que queda, que en este caso ha sido x cuadrado, le vamos a llamar diferencial de b. ¿Qué debo hacer? Integrar. Si integro en ambos lados, como es una integral de potencia, aplico la integral de potencia y va a quedar x, 2 más 1, 3, y ese 3 se repite en el denominador. Ahora aplico mi fórmula que me dice, mi fórmula me dice que esta integral, aplicando el método por partes, es u por
B. ¿Quién es U? X cubo sobre 3. ¿Quién es B? U por B, U es logaritmo de X y B es X cubo sobre 3, sería X cubo sobre 3 por logaritmo de X, menos B, que sería X cubo sobre 3 por diferencial de U es 1 sobre X. Bueno, acá se ha sacado el 3, como es un tercio, este número no se integra, se simplifica acá, X cubo entre X, se simplifica una X, me queda X cuadrado. Acá, ¿qué puedo aplicar? Por partes, ¿no? Si yo aplico por parte, no, integral de una potencia de x cubo sería, de x cuadrado sería x cubo entre 3, ¿no? 3, aquí me ha quedado x cubo sobre 3, por este un tercio me da x cubo sobre 9, y este término que ves acá simplemente se reescribe, ¿no? Al final de esto se le coloca una constante. ¿Puedo factorizar? Sí, como ambos tienen el término x cubo sobre 3, puedo poner x cubo sobre 3 que multiplica a logaritmo de x menos un tercio. Problema 5. Problema 5 me dice integrar raíz de x, logaritmo de x, diferencial de x. Entonces acá se le llama al diferencial de b, al diferencial de u se le llama logaritmo, se deriva del logaritmo 1 sobre x, y a lo que queda, ¿qué ha quedado? Raíz de x, se le llama diferencial de b. Esto lo podemos expresar como x a la 1 medio. Si yo integro x a la 1 medio, me da 2 tercios x a la 2 tercios. Aplico mi fórmula, u por b, logaritmo de x por 2 tercios x a la 2 tercios, hasta el término, menos b, 2 tercios x a la 2 tercios por diferencial de u, que vale 1 sobre x, diferencial de x. Bueno, aquí ¿qué puedo hacer? Bueno, acá simplemente es un arreglo, este número sale fuera del integral, se integra x a la 3 medios entre x. Se simplifica, ¿no? Bases, una división de bases iguales, los exponentes se restan. 3 medios menos 1 me da x a la 1 medio. Ese 1 medio se aplica la integral de una potencia y me da como resultado 2 tercios por 2 tercios x a la 3 medios, ¿no? Porque es 1 medio más 1, 3 medios. Abajo es 3 medios, pero por extremos y medios queda 2 tercios. 2 por 2, 4, 3 por 3, 9. Entonces me va a quedar 2 tercios x a la 3 medios, logaritmo de x, menos 4 novenos x a la 3 medios. Vamos a ver. Entonces, si eres mi alumno, aquí te dejo 3 problemas para que desarrolles, ¿no? De los 3 problemas solamente desarrolla uno. Ya de estos 3 ejemplos solamente desarrolla uno. O 2 hay, ¿no? 2 están sin desarrollar. Solamente desarrolla uno. Ya, esa es la primera tarea para hoy día. Vamos a ver el problema 8. Entonces, te explico, si eres mi alumno, la primera tarea que vas a enviarme simplemente va a ser desarrollar este problema, cualquiera de los dos, sea el problema 6 o el problema 7. Problema 8. Problema 8. Aquí me dicen integrar x entre coseno cuadrado de x, diferencial de x. Entonces, aquí nos va a quedar, escogemos, dice, a U le vamos a llamar x, y a lo que queda diferencial de b. Bueno, acá tenemos en el recuadro.
U le vamos a llamar X. ¿Y qué es lo que ha quedado? No le vayas a poner diferencial de B coseno cuadrado. Lo que ha quedado es 1, porque este coseno está en la parte inferior. 1 sobre coseno cuadrado. 1 sobre coseno cuadrado lo vas a llamar diferencial de B. Integras aquí, integras, Saúl le está llamando X, entonces aquí, perdón, derivas primero, derivada de X es 1, a derivada de B le has llamado 1 sobre coseno cuadrado de X, ¿no? Después lo que haces es integrar en ambos lados. Listo, a ver. Te decía que a U le estoy llamando X y al diferencial de B se le llama 1 sobre coseno cuadrado. Si yo derivo a X acá me va a quedar 1. Si yo integro la integral de 1 sobre coseno cuadrado es tangente de X. Aplico la fórmula U por B, X por tangente menos integral de B tangente por diferencial de U, que es 1, pero se le tiene que agregar el diferencial de X, ¿no? Entonces me va a quedar acá X tangente de X, la integral de la tangente de X es negativo logaritmo, ¿no? Negativo logaritmo, por este negativo que ves acá se hace positivo logaritmo más la constante. Entonces eso sería por el momento el método de integración por partes. La otra sesión vamos a desarrollar ejercicios de este método, ¿no? Entonces lo que hemos hecho hoy día simplemente es aplicar la parte teórica del método de integración por partes.